candidato de hasta 10 minutos para exponer sus planteamientos ante el sector empresarial de esta ciudad. De la misma manera, yo estaré sentado. Cuando reste un minuto de este tiempo, me levantaré y eso indicará que tendrá usted un minuto para cerrar su intervención. Les recuerdo además que estas sesiones del Foro Democrático Jalapa 2013 están siendo grabadas, están siendo videograbadas. Lo que aquí se diga quedará registrado, los compromisos, las propuestas de los candidatos quedarán registrados, quedarán grabados, así como también las respuestas que le den a los señores empresarios. Adelante, candidato. Gracias. Agradezco, primero saludo a Leonor, Patricia, Carlos, Fabio, Elías, Augusto, sus amigos de muchos años. Agradezco y celebro que estén convocando a un foro democrático. Me parece fundamental que ustedes también puedan escuchar las otras visiones que hay para hacer política en la capital de este estado. Yo voy a hacer una narrativa de cuál es mi propuesta o las propuestas que tenemos. Entonces yo arranco diciéndoles que el corpus que tenemos jurídico en Veracruz es de 143 leyes, 22 códigos y 212 leyes municipales que anualmente se tienen que diseñar por el presupuesto que le asigna la Cámara de Diputados local a los ayuntamientos. La primera propuesta tiene que partir de la reforma a la Constitución en artículos 40, 41, 25 y 26, donde es necesario desaparecer la comisión permanente. Necesitamos un Congreso que trabaje los 365 días del año. No es algo nuevo, el Congreso de Michoacán lo tiene, otros 4 congresos en el país los tienen, el Congreso de los Estados Unidos lo tiene, muchos de los congresos en el país solamente laboraban 6 meses. Lo que han escuchado ustedes del rezago legislativo y sobre todo esta propuesta es por la pésima imagen que tienen los diputados en cualquier estado y en cualquier nivel, no solamente en México, sino también en México. La segunda propuesta que yo tengo, un poco lo que decía ya Augusto y el arquitecto, el problema al final económico tiene raíces políticas. Tenemos una ley del municipio libre que data de los años 30, donde la legislatura le tiene que autorizar las uniones a los ayuntamientos para poder tener o detonar el desarrollo. Por supuesto que la visión de la metropolización en el país, tenemos más de 70 zonas metropolitanas. Veracruz, afortunadamente, de las 14 ciudades medias tenemos 8 zonas metropolitanas, si contabilizo Ciudad Madero y Tampico en la zona norte del estado. Se hizo esta comisión de metropolización como una comisión especial, se tiene que consolidar como una comisión ordinaria en la Cámara de Diputados y se tiene que detonar el desarrollo en esa nueva gobernanza. Los gobiernos hoy, ustedes también saben, no pueden resolver totalmente los problemas de las sociedades hoy. Necesitamos del tercer sector, necesitamos de los empresarios, necesitamos de muchos actores sociales para poder impulsar la nueva gobernanza que es donde estamos participando absolutamente todos. La visión de la metropolización, y solo por darle unos datos, a mí me tocó hacer el plan de desarrollo municipal en Plan Nehuayocán de la consultoría en la cual soy director general, en una reunión con la actual alcaldesa en febrero de 2011 más o menos. La Cámara de Diputados tiene un fondo para la metropolización del país. Jalapa perdió, tenía 100 millones para la metropolización. En la gestión de David Velasco se perdieron 80 millones de pesos. Ustedes saben que el recurso que no se ejerce, recurso que no se vuelve a aplicar. Solamente Jalapa tenía para 2011 15 millones de pesos. Y fueron 7 millones para un plan de movilidad, para un estudio de movilidad, que por cierto lo hizo una empresa española, un poco lo que hablaba él, como si no tuviésemos talentos en Jalapa o en Veracruz para poder hacer esto. Voy a hablar sobre realidades porque además las conozco muy bien la ciudad, no solamente de caminar, sino también tenemos
presupuestos para ir enfrentando esta situación. La segunda tarea es revisar las 143 leyes. Por ejemplo, hoy, más allá de la moda, propuesta la ley de protección animal. En el artículo 2 establece que no se deben hacer que están permitidas las corridas de toros, las unidades de manejo ambiental. Esta es una política pública que instauró el presidente Zedillo en la crisis de los ganaderos para introducir el turismo cinegético en el país. Por ejemplo, nosotros no tenemos el privilegio de que los cazadores norteamericanos asistan, como van a Sonora, y un venado bura por cazarlo son $15,000 por ejemplo. Pero en el artículo 3 de esa ley dice que se prohíbe la cacería. Entonces es una ley que no solamente carece de técnica legislativa, sino que es contradictoria en sí misma, del artículo 2 al artículo 3. Por ejemplo, entonces la tarea fundamental es empezar a revisar cuáles son las leyes que datan de hace 50 o 60 años y están obstaculizando el desarrollo en Veracruz. Tenemos un estado desde hace más de 20 años con el 4º nivel de pobreza, y donde, esto no les voy a dar lecciones de economía a ustedes son mucho mejores que yo en ese tema, pero en la visión clásica de la economía se crecía un país o con ahorro o con deuda. Solamente hemos tenido 2 gobernadores que han tenido esta visión con el ahorro, que es Agustín Acosta Lagunes y por supuesto Patricio Chirinos, quien paga la deuda delante del Estado. Los demás han gobernado con deuda. Desde mi punto de vista, esa es una incompetencia gubernamental, apostarle a crecer con deuda. Esa es una tarea de los diputados. La Secretaría de Hacienda establece que son 43,000 millones de pesos la deuda de Veracruz, pero no están contabilizando los proveedores privados, a los que son rectores y directores de universidades privadas. Por ejemplo, se les adeudan aproximadamente 700,000 pesos por cuestiones de deudas. Muchos de ustedes que son empresarios en este ramo están afectados también, así como los constructores. Entonces esa es la hora de que podamos caminar de manera clara. Primero, ¿qué tipo de congreso y qué tipo de legislador van a querer? Podemos irnos por la vía populista de decir, voy a ceder mi sueldo. ¿Para qué? ¿Qué beneficio tiene eso legislativamente hablando? Absolutamente nada. Tengo la fortuna de conocer todos los estados del país. Yo estoy muy interesado en impulsar no solamente la economía del conocimiento, sino una política de conocimiento. Yo no creo que los problemas en este país sean de voluntad política, son de conocimiento. Esa es la nueva visión de la política que debemos tener hoy en día, no solamente en Jalapa, en Veracruz, en el país. No hay inversión en ciencia, tecnología e innovación. Tenemos más de 700 kilómetros de mar en Veracruz que no son explotados. Perú, en los últimos 10 años, ha crecido el 7% porque su sector primario se enfocó a la maricultura. Por ejemplo, Sinaloa, no voy más allá, exporta anualmente 20 millones de toneladas de camarón, pero tiene un centro tecnológico para que las larvas de camarón puedan tener otro desarrollo. Nuevo León, en su Universidad Autónoma de Nuevo León, tienen carreras especializadas para poder llevar a cabo estos procesos. Y la Universidad Veracruzana. Yo cada año voy a dar conferencias a la Universidad de Colima, una universidad pública, moderna, con instalaciones, como decía Abel, de primer mundo. Las facultades, yo estudié aquí Sociología y estudié Derecho, son las mismas instalaciones. ¿Qué no es posible en este parque industrial que siempre lo han soñado los empresarios jalapeños? Primero, cohesionar a las universidades privadas y públicas y que podamos tener una conducción y una estrategia en cuanto a la economía del conocimiento. Orizaba tiene mayor nivel educativo que Jalapa, y eso que Jalapa tiene más de 80 universidades. Ya somos la apenas veracruzana, no la Tenis. Entonces, creo que en este contexto,
Si enfocamos que el principal problema es político, no necesitamos mayorías mecánicas en el Congreso. Necesitamos que un Congreso esté vivo, que tengamos una división de poderes. El mundo es plural, necesitamos otras visiones. A mí me tocó la fortuna de ser diputado federal de 2006-2009. Allí hice 22 iniciativas de ley, me aprobaron 4, de las cuales estoy muy orgulloso. Por ejemplo, dentro del Pacto por México hay 3 de mis iniciativas. Manuel Gómez Morín planteaba una ley de partidos políticos y solamente 2 senadores y un servidor hizo una ley de partidos políticos. Hoy está en el Pacto por México. Estuve planteando la federalización de las elecciones. Un solo órgano electoral nacional debe organizar las elecciones. Nos ahorramos 5,000 millones de pesos. Una reelección, por supuesto, para poder castigar a los políticos. Me voy a quedar corto, mi querido moderador de la democracia, pero en la sesión de preguntas con todo gusto, ¿no? Gracias, candidato. Así que